La estrategia por parte del presidente ruso Vladimir Putin de decirle a Macron y sobre todo a Zelensky que está listo para negociar no ha sido algo que ha caído en saco roto. De hecho, la comunidad internacional ha empezado a ver cómo los diferentes políticos europeos, sobre todo de Francia, de Polonia, del Reino Unido y de Alemania, se han sentido acorralados por la nueva estrategia de Vladimir Putin. Y es que, por ejemplo, un político francés apoya la propuesta de Putin sobre las conversaciones y denuncia la reacción que tiene Macron. Y es que tan pronto como hay una posibilidad de paz, Macron intensifica su agresividad e impulsa la confrontación. Esto es lo que ha expresado Florian Philippot, que para que se entienda es el presidente del partido francés Les Patriotes, que es muy importante entender, es parte relevante de la política en Francia y que demuestra que la acción por parte del presidente ruso ha puesto en jaque a los diferentes políticos europeos. Y es que Francia, Macron, no saben qué hacer, no saben cómo responder a esta situación en la que de repente sale Vladimir Putin y dice: muy bien, empecemos a negociar. Así como hemos comentado, Florian Philippot, presidente del partido francés Les Patriots, ha expresado su apoyo a la iniciativa del mandatario ruso Vladimir Putin de reanudar las negociaciones con Ucrania para resolver el conflicto y también denunció la reacción del presidente de Francia, Emmanuel Macron. En una publicación en sus redes sociales el día de hoy, el político señaló que Macron está atrapado y obligado a demostrar que rechaza la paz. En este contexto, hizo hincapié en que el jefe de Estado ruso propuso reiniciar las negociaciones de paz directamente con Kiev sin condiciones previas a partir del 15 de mayo en Estambul, donde en abril de 2022 el entonces primer ministro británico Boris Johnson y la OTAN prohibieron a Ucrania hacer la paz. Esto es lo que dijo el propio político francés. Como era de esperar, Macron reaccionó inmediatamente de forma agresiva a esta propuesta de paz. Esto expresó Philippot en referencia a las declaraciones del mandatario de su país, que afirmó que la iniciativa de Putin es un primer paso, pero no es suficiente, y que si Moscú sigue intentando ganar tiempo, en realidad esto es una demostración de eso. Macron ha sido engañado para rebelarse. Tan pronto como hay una posibilidad de paz, intensifica su agresividad e impulsa la confrontación. Terminó escribiendo Philippot. Asimismo, el líder del partido ha comparado las reacciones del presidente francés y del mandatario estadounidense Donald Trump, que a su vez ha acogido con satisfacción esta oferta de paz. Seguiré trabajando con ambas partes para asegurarme de que así sea. Estados Unidos quiere centrarse, en cambio, en la reconstrucción y en el comercio. Se avecina una gran semana, señaló el inquilino en la Casa Blanca, algo que para el presidente francés no es así. De hecho, en su balance ante la prensa sobre el resultado de los eventos y reuniones internacionales mantenidos en el marco de las celebraciones del Día de la Victoria, Putin ofreció reiniciar el proceso de conversaciones y reiteró que, una vez más, Rusia nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana, algo que, según ha subrayado, hizo Kiev cuando salió de las negociaciones con Moscú en el 2022. Precisamente con Rusia, por eso se habla, ¿no?, de esta ruptura que se dio en los acuerdos de Estambul. El mandatario ruso ha propuesto reanudar estas conversaciones directas, como hemos dicho, el 15 de mayo, una fecha bastante importante a ver qué rayos sucede en la geopolítica, en el que, para algunos expertos, se va a demostrar realmente si Ucrania quiere negociar o no. Recordemos, esto se va a llevar a cabo en la ciudad de Estambul, donde anteriormente se celebraron estas negociaciones entre las dos partes del conflicto antes de que Ucrania decidiera simplemente abandonarlas. Terminó precisando el presidente ruso que reanudar las negociaciones directas sin ninguna condición previa propone comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y donde fueron interrumpidas. Así que este es un escenario que aparentemente no se esperaban los propios europeos. Hemos propuesto reiteradamente medidas para cesar el fuego y nunca hemos rechazado el diálogo con la parte ucraniana. No fuimos nosotros quienes rompimos las negociaciones en el 2022, fue la parte ucraniana. En ese sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales del 2022. Claro, muchos políticos, sobre todo de los países que hemos comentado, ¿no?, Francia, Alemania, el Reino Unido, salían a decir que la pelota ahora estaba en el tejado de Rusia, estaba en la cancha de Rusia, que dependía de ellos y no de Ucrania. Y bueno, Rusia ha respondido. Así que esto desbarata completamente la postura y el argumento no solamente de Francia, sino de todo el bloque a favor de Ucrania. Y claro, si hablamos de gente que está a favor o no de Ucrania, tenemos que hablar de Donald Trump. Él obviamente no está a favor de Ucrania para nada,
Y de hecho, lo que ha comentado el presidente estadounidense es que Ucrania tiene que aceptar reunirse con Rusia en Turquía inmediatamente. Al menos podrán determinar si es posible o no un acuerdo. Esto es lo que ha escrito el presidente estadounidense en sus redes sociales. Ucrania tiene que aceptar esta reunión con los representantes rusos en Estambul inmediatamente. Eso ha dicho el día de hoy el presidente estadounidense. Ucrania debería aceptar inmediatamente, al menos podrán determinar si es posible o no un acuerdo. Y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán en qué punto se encuentra todo y podrán proceder en consecuencia. Esto escribió en sus redes sociales, en referencia a la propuesta del presidente ruso de reanudar sin condiciones previas las conversaciones directas con Ucrania en Turquía. Previamente, Putin había ofrecido este reinicio en el que Trump ha declarado que empieza a dudar de que Ucrania llegue a un acuerdo con Putin, que está demasiado ocupado celebrando el Día de la Victoria, que no se podía haber ganado ni por asomo sin Estados Unidos. Reunión ya, terminó concluyendo el presidente estadounidense. En su discurso durante el gran desfile de la victoria, Putin destacó la contribución de hecho de los países aliados en esta victoria sobre el nazismo y les expresó su gratitud, hablando evidentemente también de Estados Unidos. La derrota completa de la Alemania nazi, el Japón militarista y de sus satélites en diferentes regiones del mundo se logró mediante los esfuerzos conjuntos de los países unidos. Terminó manifestando Putin. Siempre recordaremos que la apertura del segundo frente en Europa, después de la batalla decisiva en el territorio de la Unión Soviética, acercó la victoria. De hecho, también se habla de esto, ¿no? De que de un tiempo a esta parte han empezado a surgir ciertas estrategias, no solamente por países europeos, sino incluso por Estados Unidos, para menospreciar la labor de la Unión Soviética en lo que significó la victoria contra la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pero que en este caso el gobierno estadounidense incluso también ha propuesto su propio día de la victoria. Pero bueno, cualquiera sea el escenario de todo esto, el presidente estadounidense está muy a favor de lo que ha propuesto Vladimir Putin, pero no es el único. Otro periodista de Estados Unidos también ha empezado a decir que Putin en realidad eligió una estrategia brillante para contrarrestar el ultimátum europeo. Básicamente, el periodista estadounidense Garland Nixon ha opinado que, oye, la propuesta del día domingo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para reanudar sin condiciones previas las negociaciones directas con Ucrania es una demostración de buena fe, al tiempo que cuestiona los motivos de Kiev y de sus aliados en Europa. O sea, toda esta estrategia está poniendo en jaque a los países de Occidente. Según explica el periodista en una entrevista con RT, la demanda que ha hecho el régimen de Kiev y sus partidarios claramente no se hizo en buena fe. El hecho de que hayan negociado entre ellos, de que hayan llegado a una demanda que el gobierno ruso ha declarado en repetidas ocasiones que no va a aceptar, demuestra que la demanda no se hizo de buena fe. En ese sentido, Nixon explica que Ucrania y sus aliados básicamente lo que están haciendo es: queremos imponer sanciones a Rusia, pero primero necesitamos un prefacio para hacerlo. Así que haremos una oferta que sabemos que los rusos no aceptarán. Precisamente por eso, no duden en calificar de estrategia brillante el paso de las autoridades rusas. Creo que fue una estrategia brillante del gobierno ruso contrarrestar la oferta, no aceptarla como una exigencia, como un fin de las negociaciones, que era o lo tomas o lo dejas, sino hacer de hecho una contraoferta legítima y de buena fe. El gobierno ruso lo sabe muy bien, terminó señalando el experto. Así que este es el momento más importante y que de hecho empieza a llamar la atención porque se ha puesto en jaque la estrategia de los países de Occidente. De hecho, esto no es lo único. Nixon recuerda que Volodymyr Zelensky hablaba hace pocas semanas de lo mucho que odia literalmente a los rusos, por lo que, según su parecer, el líder del régimen de Kiev no va a aceptar esa oferta, pese a que la oferta se hizo de buena fe. Estoy seguro de que el gobierno ruso está dispuesto a presentarse en Estambul, como lo hizo antes, y continúa con esta discusión diplomática sobre el conflicto. Mucha gente lo reconoce y cree que Turquía sería un mediador fuerte y de confianza. Pero llegados a este punto, ¿cómo se negocia en realidad con los neonazis? Los neonazis no son actores de buena fe y yo creo que eso es lo que nos enfrentamos. Y creo que en algún momento Occidente y la administración de Estados Unidos se dará cuenta de que tendrá que hacer algo con Ucrania, desnazificar ellos mismos si quieren llegar a un acuerdo. Pero
Pero claro, obviamente Zelensky no iba a quedarse callado mucho tiempo, pero su respuesta no ha caído bien. Y no ha caído bien no solamente a los aliados de Ucrania, sino también a los propios diputados. Primero vamos por partes. Zelensky ha puesto condiciones para mantener conversaciones directas con Putin en Turquía. Sí, básicamente esta situación en la de, oye, vamos a negociar sin condiciones previas, parece que no lo ha logrado entender Zelensky, ¿no? Cuando se habla de condiciones previas es con eso, sin condiciones, o sea, sin poner algún tipo de pero antes de la reunión. Pero aparentemente esto es algo que Zelensky, bueno, se ha saltado, a pesar de que él mismo es el que pedía esto. Sí, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, escribió el día de hoy, hace poco, en su cuenta de Telegram, que está esperando personalmente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Estambul, el 15 de mayo, para celebrar las negociaciones de paz. Hasta ahí todo iba muy bien, hasta que decidió seguir ampliando. Él ha dicho que, sin embargo, Zelensky ha reiterado su exigencia de que todo esto se puede llevar a cabo, sí, pero tiene que haber un alto al fuego completo. Otra vez el mismo discurso que aparentemente va a hacer que no se llegue a ningún tipo de negociación siquiera en Estambul. Esperamos un alto al fuego completo y duradero a partir de mañana que proporcione la base necesaria para la diplomacia. No tiene sentido prolongar la matanza, escribió el líder del régimen ucraniano, y el jueves esperaría a Putin en Turquía, en persona. Espero que esta vez los rusos no busquen razones para no hacerlo. Terminó agregando, en un escenario en el que no tiene sentido porque Rusia no fue la que se terminó retirando de las negociaciones la última vez. El mensaje de Zelensky apareció después de que el presidente estadounidense Donald Trump escribiera que tenía que aceptar de manera inmediata la reunión y al menos se va a poder determinar si es posible o no un acuerdo. Pero ahora aparece, pues, obviamente, Volodymyr Zelensky a decir que sí, vamos a reunirnos, pero bueno, que se dé un alto al fuego de inmediato, poniendo una condición previa. Previamente, Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso, señaló que el Kremlin comunicará en los próximos días quién va a encabezar la delegación rusa en las conversaciones en Estambul. En su balance ante la prensa sobre los resultados de los eventos y reuniones internacionales mantenidas en el marco de las celebraciones del Día de la Victoria, Putin ofreció reiniciar el proceso de conversaciones y reiteró una vez más que Rusia nunca ha abandonado el diálogo con la parte ucraniana, algo que lo ha hecho Kiev cuando salió de las negociaciones con Moscú en el 2022. Así que vamos a ver exactamente qué termina sucediendo, pero como hemos dicho, no solamente se vive una situación complicada entre los aliados de Zelensky, sino también dentro de la propia Ucrania. Un diputado ucraniano ha salido al frente a decir que esta es una situación desesperada, pero no para Vladimir Putin, sino para Zelensky. Sí, estos ultimátums dirigidos a Rusia no son una demostración de fuerza, sino por el contrario, un indicio de que Volodymyr Zelensky se encuentra en una profunda crisis. Esto declaró el día de hoy el diputado de la Rada Suprema, Alexander Dubinsky. Esto a través de su canal de Telegram. De la Rada Suprema significa del Parlamento, para que se entienda. El político ha tachado de visita previsible la llegada a Kiev del primer ministro británico, del presidente francés y también del nuevo canciller alemán y obviamente del primer ministro polaco, que culminó con una llamada telefónica al presidente estadounidense en la que se anunció la disposición de Ucrania a un alto al fuego de 30 días a partir del 12 de mayo. De hecho, algo que no tiene sentido porque la administración rusa ya lo ha descartado. El mismo escenario, de hecho, que ha terminado comentando el propio funcionario ucraniano, es que en nombre de Volodymyr Zelensky se planteó una condición categórica al presidente ruso Vladimir Putin si Rusia se niega. La coalición de voluntarios impondrá un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Todas estas visitas, declaraciones en voz alta, llamadas y ultimátum no son una fuente diplomática. Es una situación desesperada y para el presidente ruso Vladimir Putin no lo es, sino para Zelensky. Esto señaló el legislador. De hecho, de acuerdo con él mismo, el siguiente paso será aún más severo. O Kiev acepta las condiciones de Putin o recibe sanciones de Estados Unidos. Zelensky ya no tiene a dónde ir. Ha hecho su último movimiento y ese paso no es una victoria, sino una capitulación con un envoltorio bonito. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.